Hola, muy buenas, bienvenidos a una serie de videotutoriales donde estamos viendo en clase cómo, digamos, los requisitos para establecer redes de 10 gigabits. Y bien, hemos empezado con los razonamientos de un poco de las velocidades, es decir, para conseguir una velocidad de 10 gigabits realmente, es decir, qué tenemos que tener en los diferentes servidores, switch, tarjetas, etcétera. Pues bien, para empezar a comprender un poquito todo esto, vamos a ver, es decir, realmente qué exigencias tendríamos con las actuales, es decir, con redes de 1 gigabit, ¿de acuerdo? Que son las redes que actualmente tenemos, ¿de acuerdo? Redes de 1 gigabit. Pues bien, ¿realmente qué velocidad es? Es decir, para hablar de estas velocidades de transferencia, lo que deberíamos de pensar es, igual que cuando copiamos un archivo desde un sitio remoto o hacemos una transferencia de un equipo a otro dentro de una red, eso lo entendemos en megabytes. Pues entonces lo primero que tenemos que entender es que estos servidores que tenemos conectados a este switch, realmente su transferencia máxima, ¿cuál será? ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuál es la transferencia máxima que pueden? Pues bien, simplemente lo único que tenemos que hacer es una simple división. Tendremos que pasar el gigabit a gigabyte. Entonces lo dividimos entre 8 y ¿qué obtenemos? Pues 0,125 gigabyte con B. Ya son gigabyte. Bien, si lo queremos entender esto mucho mejor, pues 0,125 gigabyte, si lo multiplicamos por 1024, ¿qué es lo que obtenemos? En este caso, esa misma medida en megabyte. Bien, pues en este caso, después de realizar esa multiplicación, lo que obtenemos son 128 megas con B mayúscula. ¿De acuerdo? 128 megabytes. Eso es, digamos, el máximo teórico que podríamos obtener en una red gigabit. ¿De acuerdo? En una red de velocidades a 1 gigabit. Bien, el siguiente razonamiento a que nos lleva esto es que para que esa velocidad la podamos obtener, los discos que tengamos en estos servidores, ¿de acuerdo? Mínimamente me tendrían que dar esa velocidad. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues para asegurarnos esa velocidad, simplemente con un disco, en este caso con un disco mecánico como el que tengo aquí, ¿vale? Estos discos normalmente, ¿qué velocidad tienen? Pues bien, si lo pasamos con los diferentes tests, bien, estamos hablando, vamos a hablar de velocidades secuenciales, ¿vale? No vamos a entrar en detalles ahora de velocidades aleatorias, etcétera, ¿de acuerdo? El valor más simple de entender, ¿de acuerdo? La transferencia. Velocidades secuenciales. Entonces, ¿cuánto podríamos obtener con un disco mecánico típico de los que tenemos actualmente? Pues bien, esto normalmente ronda hoy en día, ¿vale? Vamos a poner unos valores que estarían entre 100, ¿vale? Vamos a poner y 150, por poner un ejemplo. Todos sabemos que los hay que obtienen más, otros menos, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Bien, pues si estos discos obtenemos una velocidad de entre 100 y 150 megabytes de lectura, ¿de acuerdo? De lectura secuencial. Si esos discos los tenemos, por ejemplo, un disco lo tenemos para el sistema en estos servidores y otro disco lo tenemos para los datos, sí tendríamos esa velocidad sin ningún problema, ¿vale? Es decir, que con estos discos podríamos satisfacer esa velocidad, ¿vale? Bien. Ahora la cuestión que viene es con 10 gigabits. Bien, pues vamos a pensar a ver qué pasa ahora con 10 gigabits. Bien, vamos a verlo. Bien, ahora para redes de 10 gigabits tendríamos que empezar por tener primero un switch de 10 gigabits. Por otro lado, por supuesto, las tarjetas de red de 10 gigabits. ¿Vale? Bien, ahora vamos a imaginar que conectamos con estas tarjetas de red de 10 gigabits al switch, ¿vale? Ya entraremos si lo conectamos mediante cableado de par trenzado o cableado de fibra óptica. Simplemente por comentar, si lo conectamos por cableado de par trenzado necesitaremos categoría 6A. Si utilizamos fibra óptica deberán de ser de tipo OM3 como mínimo, ¿vale? Para los 10 gigabits. Bien, no vamos a entrar en detalles de tipos de conectores, de fibra óptica, ni nada, ¿vale? Pero simplemente esa anotación. Bien, lo que más me interesa es, vamos a recordar, ¿cuánto tenían de velocidad estos discos?
Estábamos hablando de que tiene una velocidad entre 100 y hemos dicho 150 aproximadamente, 150 megas. Bien, ahora las redes de 10 gigabits, si antes con una red de 1 gigabit, al final lo que obteníamos era un valor de 128 megas de transferencia, simplemente ahora si pensamos que las redes son de 10 gigabits, lo que obtendremos será 1280 megabytes de transferencia. Daros cuenta, 1280 megabytes de transferencia podemos obtener. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esa velocidad que ahora me permite la propia red, no soy capaz de satisfacerla con los discos que tengo, por ejemplo, en el servidor anterior. Porque claro, con un disco mecánico, ¿qué pasa? Me quedo en 100, 150. ¿Y ahora qué empezaríamos a pensar? Pues, claro, lógicamente empezaríamos a ver cosas que ya hemos aprendido, como son, por ejemplo, empezar a montar diferentes sistemas RAID. Lo primero que pensaríamos, pues un RAID 0. Entonces, un RAID 0, por ejemplo, de 2 discos. Vale, pero ¿eso a qué nos llevaría? Como mucho, vamos a poner que los discos son de 100 megas de transferencia. Vale, el RAID 0, si funciona a su máximo rendimiento, sería unir la velocidad de un disco y de otro. Es decir, 100 megas por un lado, más 100 megas de transferencia, obtendríamos ya 200. Pero daros cuenta, nos estamos quedando en un valor ridículo para lo que queremos conseguir. 1280. Entonces, ahí empezaríamos a jugar con otro tipo de RAID, ¿de acuerdo? Un RAID 0 con más discos, ¿de acuerdo? No solamente con 2, sino que empezaríamos a meter 3, 4, 5, 6, o empezaríamos a montar otros RAID, ¿de acuerdo? El RAID 1 más 0, etcétera. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que actualmente tenemos una solución muy buena con los discos SSD, ¿de acuerdo? Los discos SSD, si una cosa tienen un gran potencial es en su velocidad, ¿de acuerdo? No tanto en la capacidad, pero sí en su velocidad. Entonces, daros cuenta, un disco duro actualmente, sin entrar tampoco en detalles de marcas ni modelos, podríamos obtener, por ejemplo, tranquilamente, vamos a poner más o menos los decentitos, ¿de acuerdo? Podríamos obtener 500 megas de transferencia, que luego no es verdad, no es del todo correcto, pero bueno, ¿vale? Entonces, 500 megas. Pues daros cuenta que 500 megas de transferencia solamente ya con un disco SSD. Entonces son una solución muy buena. ¿Qué es lo que estaríamos pensando? Pues claro, para poder llegar más o menos a los 1000 megas de transferencia, ¿de acuerdo? A los 1000 megabytes, pues salta a la vista. Si consiguiéramos montar un RAID 0, en este caso, montar 2 discos duros SSD para poder tener un ancho de banda de 1000 megas. Bien, lo único que sucede es que aquí, en los próximos videotutoriales, veremos cómo esto no son matemáticas puras, ¿de acuerdo? Es decir, en la vida real, si metemos 2 discos duros SSD de 500 megas, ¿vale? En un RAID 0 no vamos a obtener 1000 megas de transferencia. Ahí habrá que entrar y mirar tipos de tarjeta que tenemos, controladoras, si son PCI Express por 4, por 8, pero eso ya lo veremos en otros videotutoriales, ¿vale? Pero este es un poco el razonamiento que quiero que veáis, ¿vale? A la hora de acceder los datos, para poder tener redes de 10 gigabits tiene que estar todo muy afinado, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir viendo muchos elementos dentro, tanto en el servidor de origen, ¿vale? Tanto en el servidor de origen como en el servidor de destino. Porque, ¿de qué me vale a mí tener unos discos muy rápidos en un lado si luego donde va a escribir va a ir muy lento? Entonces, toda la infraestructura debe de ir más o menos equiparable, ¿de acuerdo? Para poder conseguir esas velocidades. Bien, pues si no me voy a ampliar más, ¿de acuerdo? Seguiremos avanzando en próximos videotutoriales, pero un poquito aquí dejo este razonamiento y que vayamos un poquito descubriendo los entresijos de poder montar una red de 10 gigabits, ¿vale? Venga, pues nos vemos en el próximo videotutorial. Hasta luego.